Wow, qué gozo poder estar aquí una vez más, enseñando la palabra del Señor, buscando alegrarme con los que se animan y se alegran a llegar a la casa del Señor. Es un gran privilegio para mí poder presentar este sermón para la gloria y la honra de nuestro Señor. Estamos agradecidos también por las visitas que en este día tenemos desde Nueva York, la Ciudad de México, República Dominicana, de Chicago. Estamos muy agradecidos al Señor por lo que Él está haciendo en nuestras vidas y el privilegio que nos da para compartir con diferentes hermanos. Damos gracias a Dios por este mensaje y les voy a pedir por favor que me acompañen en oración, ya que este mensaje trae una conclusión a la que debemos de aplicar en nuestras vidas y necesitamos el Espíritu de Dios, necesitamos su guianza y su poder. Dios, en esta hora te rogamos porque eres bueno, porque amas a tu iglesia, porque has dado todas las cosas a tu iglesia juntamente con Cristo. Gracias, Dios, porque has iniciado en nosotros el anhelo y el deseo de pertenecer a tu amada iglesia y de estar agradecidos eternamente por este misterio que tú has desarrollado y que nos has dado a conocer en Cristo. Dios, te rogamos que en este día esto que hablemos sea para tu gloria y tu honra, para que el nombre de Jesucristo sea exaltado en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que lleves nuestros afectos a vivir para la gloria de Cristo. Empodéranos, capacítanos, llénanos para hablar tu verdad, para vivir para tu gloria y tu honra, para hablar lo que tú has, Dios, enseñado por medio de tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hoy estamos concluyendo el tercer mensaje de este mensaje que comenzamos hace 3 domingos, con la idea de tener una perspectiva de estar agradecidos a Dios y tener muchísimos recursos de cuando alguien nos pregunta ¿por qué estás agradecido de Dios? Dime algunas cosas de las cuales tú estás agradecido a Dios y poder llegar a esas cosas que de verdad tienen suma importancia en el campo eterno, de verdad que tienen una gravedad y un peso, como oraba nuestro hermano David, un peso por la humanidad, por el mensaje del Evangelio, para que conozcan el nombre de Cristo y conozcan su poder y su autoridad. Y culminando con este mensaje, el título continúa siendo el mismo, agradecidos a Dios, y vamos a estar en Romanos capítulo 3, solamente un versículo vamos a ver ahí, y luego vamos a brincar otro pasaje, y ya entonces vamos a estar concluyendo este mensaje. Romanos capítulo 3, versículo 31, dice el apóstol Pablo, luego por la fe invalidamos la ley. Esa es la pregunta retórica que el apóstol está lanzando a su audiencia y él mismo la contesta con un definitivo: en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Confirmamos la ley. En la primera parte de este mensaje, hace 2 domingos, estuvimos viendo la parte del juicio de Dios que está en efecto todos los días de nuestra vida, el grave problema que tenemos, la condenación que existe para toda la humanidad. Estuvimos viendo la mala noticia para poder apreciar la buena noticia.
estuvimos viendo el trasfondo oscuro, negro, para poder apreciar esa joya que resplandece, que emite mucha luz, para poderla contrastar y poder decir, wow, qué gran Salvador Dios nos ha dado, de qué gran condenación nos ha liberado, de qué tal pecado nos ha sacado. Y damos gracias a Dios por eso y estamos agradecidos a Él. En la segunda parte vimos el domingo pasado, el día de la Navidad, cómo el nacimiento del Hijo de Dios representa la exhibición de la justicia de Dios hacia esa transacción formal que tuvo que tomar efecto. Jesucristo le costó todo en la cruz del Calvario, le costó todo estando en esta vida, le costó todo naciendo y estando en el pesebre en Belén de Judea. A Él le costó todo para que a usted y a mí sea una salvación gratuita, completamente. Y pudimos ver cómo esa transacción es una realidad hecha desde los cielos, para que, culminando nuestro Señor Jesucristo, su ministerio aquí en la tierra, podamos nosotros postrarnos verdaderamente ante Él y decir que Él es Rey, que Él es Señor. Y hoy, como conclusión, vamos a ver cómo la sustitución de Cristo, lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros, cómo su resurrección habilita al creyente para vivir para la gloria, la honra de el Señor mismo, para que podamos vivir agradecidos de lo que ha hecho y nos empodere para vivir para su gloria, para buscar que cada vez que nosotros hablemos, cada vez que nosotros nos esforcemos, utilicemos algún tipo de energía en nosotros, sea para honrar su nombre, sea para alabar su nombre, sea para hacerlo, para engrandecer su nombre. La salvación que el apóstol ha presentado en este libro que hemos estado estudiando, en el libro de Romanos, en capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, la salvación que él presenta a la audiencia que él está presentando, es muy fácil que la gente entienda: aquí hay un problema. Aquí hay un problema porque me suena que es muy fácil. Parece como que falta algo. Como que debo de meter yo mi mano en esta situación de salvación. ¿Cómo que va a ser por gracia? ¿Cómo que va a ser por lo que hizo él y qué yo? Y este versículo 31 llega a lidiar con ese pensamiento. El apóstol se imagina a esa persona pensando: ¿y qué hacemos con la ley entonces? La desechamos, la desvalidamos, decimos que no es para nosotros. Y él recalca con un definitivo: de ninguna manera. Así que la salvación por gracia no deshonra la ley para nada, no la descalifica para nada, sino que subraya, escuche muy bien esto, subraya su importancia verdadera. Y ahí es donde tenemos que poner nuestra mente, nuestro corazón en este día. El punto de Pablo con esta declaración es que tanta gracia, tanta suficiente redención que ha ocurrido en el tema de la fe, que todo es por Cristo Jesús, que todo es para la gloria de Dios, que todo es si estamos en Cristo Jesús teniendo fe, confianza, que Él que escucha correctamente está diciendo por dentro: ¿y qué pasa con la ley? No puede ser que toda esta salvación esté situada solamente en la gracia divina. No puede ser que yo no tenga algo que ver ahí, que aparece en forma de fe a un hombre, el Hijo de los hombres, para que todo el que ponga su confianza en Él tenga vida eterna.
Ese es el gran mensaje del Evangelio. Nosotros nos desviamos de ahí y empezamos a hablar obras. Empezamos a añadir a la palabra de Dios. Empezamos a agregar cosas que no son. Por eso debemos de esforzarnos por la pureza del Evangelio. Y vamos a ver aquí el primer punto. No invalidamos la ley. No, para nada. Ese es el tema de Pablo y él va a resolver este tema en los próximos capítulos. Se va a echar unos buenos capítulos para enseñar que de ninguna manera invalidamos la ley. Así es como hemos visto hasta ahora. Si usted me sigue ahí en el versículo 20, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Al que le debemos cuenta, ninguna obra de la ley será jamás suficiente delante de Dios para hacerlo justo. Solamente que cada vez que nos acercamos a la ley podemos notar que somos más sentenciados, más condenados, que no somos justos. Podemos ver la muerte en nosotros mismos. Podemos observar que somos un cadáver delante de Dios, porque somos incapaces de agradarles en nuestro estado natural. Poder tener ese sentido de humillación delante de Dios. El Evangelio sin ley es como un árbol de frutas que se espera tener, pero sin sembrar las semillas. Estamos esperando gran salvación, pero no hemos conocido la ley de Dios. No hemos conocido su carácter. No hemos sembrado una semilla, pero estamos esperando un gran árbol que nos dé fruto, que nos dé sombra. O como el auto de carrera que no tiene gasolina para prender su motor. La gasolina se quema y enciende el motor para correr. Esa es la ley para el Evangelio. Es lo que gatilla, es lo que viene a producir vida. Por eso es la gracia de Dios. Nos dio a conocer su ley. En su gracia pudimos conocer su ley para conocer que verdaderamente no somos justos, sino pecadores. Por eso el mensaje del Evangelio en Mateo, Marcos, arrepentidos y convertidos. Conozcan ustedes, conozcamos que verdaderamente somos pecadores. Así que si hemos conocido su ley, entonces sabemos que somos pecadores y que no hay forma de escapar del juicio de Dios. Dios nos ha diagnosticado como pecadores y para recibir la medicina tenemos que creerle a Él. Él ha dicho que ciertamente moriremos. Se lo dijo a Adán. Si comieres de ese fruto, ciertamente morirás. Ciertamente moriremos por nuestros pecados. Mas gracias a Dios por su ley. Su ley nos revela el carácter de Dios. Nos revela su santidad. Nos revela el cuidado que Él tiene con el corazón del hombre empobrecido que no tiene relación con Él, pero Dios tiene cuidado para protegerlo en relación hacia Dios y en relación hacia los demás. Nos revela las expectativas que tiene Él, el que nos hizo para que le adoremos. Él ha declarado cómo le vamos a adorar. Él ha dicho cómo va a ser. Y nos revela que en la comunión que debemos de vivir los unos con los otros. Todo esto lo hace por medio de la ley. Veamos un poquito más
en el libro de los Salmos, capítulo 19, ya que mientras meditaba acerca de la ley, no podía dejar de pensar en este precioso salmo. El salmista David, llevando a cabo una presentación en una forma poética de lo que es la revelación de Dios por medio de lo natural, por medio de la creación, los versículos del 1 al 5, todas las cosas proclaman, los cielos proclaman la gloria de Dios y está enseñando y está gritando, Él es grande, Él es maravilloso, enseña su deidad y enseña su poder. Y en los versículos 7 en adelante revela su revelación especial, su ley, que ya dijimos que revela su carácter, que ya dijimos que revela el corazón de Dios. Versículo 7 en el libro de los Salmos, capítulo 19, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La escritura aquí es sinónimo de la ley, o más bien la ley es sinónimo de la escritura. Esta es inerrante, es perfecta, no tiene imperfección. Y esta viene con el propósito de convertir el alma. Contrario a nuestro imperfecto razonamiento, la palabra es completa, la palabra es suficiente, es perfecta y no contiene error. Parafraseando lo que dice David, la ley, que es la palabra de Dios, es tan poderosa y comprensiva que puede convertir y transformar a una persona enteramente y precisamente a la persona que Dios quiere que sea. Esto es Cristo Jesús. Que el carácter de Cristo Jesús sea formado en cada uno de aquellos que Él ha puesto su espíritu para obrar en él o ella. Cambia, hay cambio. Esta ley produce cambio. El testimonio de Jehová, dice la siguiente frase: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Una vez más, aquí está usando el testimonio del Señor como la escritura misma. Son sinónimos de la ley, son sinónimos de la escritura. La escritura es confiable, que imparte sabiduría. Hace sabio al sencillo. ¡Qué glorioso! Los testimonios de Dios descritos en sus palabras son inmutables, sin error y completamente dignos de confianza. Hace sabio al sencillo, lo hace sabio y trae discernimiento y estabilidad a su corazón. Este es el tema de Proverbios, cuando habla: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Mas el que me oyere, dice en Proverbios capítulo 1, mas el que me oyere habitará confiadamente. El que oye la sabiduría, el que teme al Señor, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Y continúa el versículo 8: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Una vez más, una definición de la ley. La escritura es correcta, que causa gozo. ¿Cuánto no nos relajamos cuando estamos estudiando la palabra y de repente encontramos tesoros maravillosos ahí y decimos: ¿cómo alegra eso el corazón? ¿Cómo trae estabilidad a nuestra vida? Los mandamientos del Señor son la ley de Dios y estos son todos rectos y estos nos llevan a caminar correctamente. Los mandamientos de Dios no son agravosos, no son para detenernos, sino para liberarnos y llevar a caminar correctamente delante de Él.
Aquí está la tierra firme. Así como el doctor prescribe la medicina correcta al paciente que está enfermo, o el consejero da el consejo correcto, causa alegría porque ve transformación, ve progreso en su vida. Así son los mandamientos del Señor para nosotros, para que caminemos rectamente. El precepto de Jehová es puro, que alegra los ojos, que alumbra los ojos. Versículo 8 al final. Así es, la palabra de Dios es pura y esta alumbra el entendimiento. Los preceptos de Jehová son claros, iluminados, podemos entender. Nosotros debemos ser las personas más sensatas sobre la faz de la tierra, pues hemos podido comprender lo que es la pureza del Evangelio, lo que es el plan de Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Versículo 9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Aquí otra vez más la Escritura, hablando del precepto de Dios, como la Escritura es pura, es limpia, que permanece para siempre. La Escritura es eternamente y inalterablemente perfecta. No necesita ser actualizada, no necesita ser editada o refinada, porque es la revelación de Dios en todas las generaciones. Tienen la noticia más relevante para nuestras vidas hoy, como la tuvo hace 2000 años, como la va a tener 1000 años, si es que el Señor no ha regresado. No va a haber algo nuevo debajo del sol que haga que se altere o tenga que ser editada la palabra de Dios. Ellos, dice el salmista, que ellos, refiriéndose a los juicios de Dios, son verdad, todos justos. Ellos producen que una persona se conduzca justamente después de haber sido regenerada. Toda la revelación de la Escritura para el hombre tiene el propósito de dar la gloria a Dios. Recibimos la revelación de Dios, Dios imparte vida a nosotros y entonces podemos caminar para su gloria. Por eso el mensaje agradecidos a Dios está en base a la definición del Evangelio. Yo condenado, yo siendo sustituido por el gran Salvador, Cristo murió por mí y ahora vivo para Él. Vivo para su honor, vivo para su gloria. El propósito de la revelación de la naturaleza y de la Escritura es para causar en el ser humano alabanzas a Dios. Es para su gloria y su honra. Es para que estemos prestos para adorarle. ¿Qué es el hombre y la mujer? Seres creados a la imagen de Dios para contemplar la hermosura del Señor. ¿Qué significó esto para David en este Salmo, versículo 10? Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. ¿Qué fue lo que deseó Moisés cuando estuvo caminando con el Señor? Le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Hay un acercamiento, hay un deseo, hay un afecto de querer ver la gloria de Dios. De decir, deseables son más que el oro, estar contigo, estar agradecido de ti, vivir para tu nombre, para tu gloria, estar comparando todas las cosas aquí en la tierra y decir, no hay nada que me satisfaga más
quiero ver tu rostro, quiero estar en tu presencia, quiero estar delante de ti. Y es aquí donde confirmamos la ley, nuestro segundo punto. Confirmamos la ley, dice el apóstol. Entonces la ley no es para ser invalidada por la fe, sino para ser confirmada. Confirmada la ley. Y este es el punto, la salvación por gracia no deshonra la ley, sino que la subraya su importancia. Define cuál es la importancia verdadera de la ley. ¿Cómo es esto? La gracia de Dios provee un pago por el castigo de nuestra paz. El castigo de muerte requerido por la ley. Ciertamente morirás. Ahí no hubo ninguna distorsión, aparte de la mentira que hizo Satanás diciendo, ciertamente no morirás. Un contraste completo, negando la autoridad de Dios. Hay un pago por ese castigo y la gracia de Dios provee ese pago. La perfecta ley de Dios tuvo su cumplimiento en total cuando se le pagó por gracia la única sangre del ser perfecto que podía pagar por mi pecado, por su pecado. El único. Solo por gracia fue detenido el cuchillo que degollara a Isaac por su propio hijo, por su propio padre, cuando fue sustituido por un carnero que estaba enredado por sus cuernos. Fue solo por su gracia de Dios que le detuvo para que no sacrificara a su hijo. Y proveyó un sustituto, un animalito. El día que nuestro Señor Jesucristo subió a la cruz, no hubo quien lo deteniera. Él era el sustituto. Ahí deberíamos estar nosotros. Barrabás fue liberado para que Cristo fuera condenado. Como hemos dicho anteriormente, llegar a reconocer que somos pecadores, ofensores de la ley de Dios, es pura gracia de Dios. Llegar a ese momento y decir, verdaderamente soy un terrible pecador. Porque nuestro corazón es vanidoso, engañoso, y nos gusta defendernos y excusarnos de miles y de miles cosas. Pero llegar a esa confesión, verdaderamente soy pecador. Esto revela el cumplir del propósito original de la ley de Dios, que consiste en mostrar la incapacidad absoluta del ser humano para obedecer las demandas de la ley. Si verdaderamente somos honestos, vamos a llegar a la conclusión que tiene el 100% de la humanidad, o que debería de tener. Soy incapaz de llegar a Dios. No tengo ninguna forma. Al menos que usted y yo entendamos que nuestro pecado es tan grande, al menos que usted y yo entendamos que necesitamos un gran Salvador y que los testimonios de la palabra de Dios nos llevan a convencernos, dándonos las evidencias exactas y precisas, que Cristo Jesús verdaderamente es ese gran Salvador, nosotros permanecemos en condenación. Entonces nos unimos a la súplica del salmista: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Ten piedad de mí, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones,
lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmo 51. O como dijo el recaudador de impuestos en Lucas capítulo 18, ten piedad de mí, oh Dios, que soy pecador. Necesitamos llegar a esa conclusión para buscar un Salvador. Porque si no, vamos a continuar con la misma idea. Voy a seguir tratando yo. Yo lo puedo hacer. Y ese es el mensaje de muchos lugares en estos días. Tú puedes. Tú puedes vivir mejor ahora. Tú puedes hacer las cosas mejores. Y ese mensaje se ha infiltrado en la iglesia para decir a la gente, ahora tú declara cómo va a ser tu vida. Como si tú tuvieras una naturaleza divina. ¿Cómo suena eso a la oferta que le hizo la serpiente a la mujer? Sino que serás como Dios, entendiendo el bien y el mal. ¡Qué terrible! Todo esto debe de conducirnos a Cristo. Yo no puedo, pero conozco a uno que sí puede. Amén. Quien murió por mí, Él sí puede. Así que la salvación por gracia no deshonra la ley, sino que subraya su importancia al darnos a aquel que sí puede, cuando nosotros podemos reconocer que somos incapaces. También en esta transacción Dios les da a los creyentes la capacidad para obedecer. No nos quedamos con no pudimos, no nos quedamos con somos completamente incapaces, pero Dios restaura al ser humano por medio de su espíritu, regenera su corazón para llevarlo a conocer la grandeza de Dios y poder obedecerle en amor a Él. Aunque Pablo va a tratar este tema en los próximos capítulos que continúan, más es importante entender a qué es lo que se refiere aquí con confirmar la ley. Y este es el punto que estamos viendo. Una capacidad para obedecer, un corazón para entender. Desde los días de Moisés, él estaba definido que Dios tenía que hacer algo en el corazón del hombre. Porque, como dice Jeremías, el corazón es malvado y engañoso. Moisés predijo que Israel fracasaría en guardar el antiguo pacto. Eso está en Deuteronomio 29. Pero luego él ve un tiempo de restauración. Y en ese tiempo de restauración dice en capítulo 30, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Señor. El nuevo pacto supone un cambio total en el corazón para que el pueblo de Dios le agrade de manera, escuche muy bien esto, de manera natural. Que nuestros afectos sean tan alterados por un corazón regenerado. Este es el tema de la palabra de Dios. ¿Cómo puede Dios salvar a un hombre pecador
¿Cómo puede tener Dios amistad con su criatura si éste vive para sus pecados y continúa en sus pecados? Jamás. Mas la gracia de Dios no solamente nos ha llevado a comprender que somos pecadores, sino que nos ha dado el sustituto para liberarnos de esa condenación. Y nos ha dado su Espíritu para energizarnos a vivir para Él. Amén. Ezequiel capítulo 36 nos habla el profeta Ezequiel: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Amén. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Sí, Señor. Y haré que andéis en mis estatutos y guardáis mis preceptos. Sí, y los pongáis por obras. Amén. Eso es promesa de Dios. Amén. Mirando desde el antiguo pacto, mirando hacia el nuevo pacto. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Él preparó, Dios mismo preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sí, Señor. Hay una expectativa que vamos a andar en buenas obras. Hay una expectativa que vamos a estar confirmando la ley de Dios, en ese amor que le debemos a Él, en esa devoción que tenemos para Él, en el cuidado con los demás. Cuando el amado Hijo de Dios, quien tiene todos los derechos de abrir los sellos, declara: consumado es. La salvación se vuelve una realidad a todo aquel que le recibe como un regalo gratuito. Ocurre lo siguiente, escuche muy bien: la deuda que la ley demanda de ti y de mí queda salda. Amén. Ya no hay más condenación. La oscuridad en que vivíamos comienza a aclarecer, porque Cristo verdaderamente nos ha trasladado de un mundo de tinieblas al reino de luz de Él mismo. El juez de los cielos ha dado su veredicto, golpeando el mazo, diciendo: estás libre de culpa, justificado eres. Sí, Señor. Amén. Ahora pasa a ser de la parte de la familia de Dios, la familia de los santificados, de los santos. Pasas a ser adoptado de parte de Dios como hijo de Dios. Sí, Señor. Y todo esto porque Dios quiso. Con razón la palabra de Dios lo refleja de esta manera, lo dice: de tal manera fue una pasión de parte de Dios darnos a su Hijo, para que por medio de Él podamos tener vida y ser transformados a la imagen de Cristo. Sí, Señor. Amén. Todo esto sucede cuando estábamos en la condición de muertos, ajenos, condenados, destituidos de la gloria de Dios. Ahora nuestra responsabilidad es ejercitarnos en la fe en Cristo, el único que cumplió la ley a nuestro favor. Esa es nuestra responsabilidad. La fe viene por el oír la palabra, la cual el Espíritu Santo nos da vida, nos ilumina y nos capacita para que participemos de la herencia en Cristo y disfrutemos de una continua, permanente relación con Dios a través de una extraordinaria relación que se llama su amada iglesia. Todo esto es un regalo maravilloso. Son regalos y regalos y regalos y regalos y regalos. No se acaba, porque Él sobreabunda demasiado. En conclusión, confirmamos que la ley de Dios, porque
entendemos que la ley de Dios tiene su propósito y alineamos nuestros afectos para conocer su ley, conocer su carácter y ser transformados para obediencia a Él. Un solo Cristo, una sola fe, una sola gracia que proviene de una sola escritura conducirá nuestras vidas a un convencimiento real de vivir solo para la gloria de Dios. Aquí en la tierra esto se logra solamente en el contexto de la amada iglesia. No existe otro lugar. No existe otro lugar. Nuestra obediencia es producto de no pertenecer al reino del pecado. Tal fruto demuestra al mundo la realidad de que Dios verdaderamente nos ha separado para Él, nos ha santificado y enseña a través de su amada iglesia la bondad de Dios. Enseña, como dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que es mi deseo y es mi oración en estos días que cada uno de nosotros crezcamos en integridad y vida vibrante en la relación con Jesús. ¿Cómo comienzas tu día? ¿Está Cristo ahí? ¿Es Jesús parte de las importantes agendas que tienes durante tu día? ¿Tienes un alto concepto de Jesús? ¿Le amas? ¿Verdaderamente le amas? ¿Has llegado a la conclusión que no hay un ser mayor en la faz de la tierra que nuestro Señor Jesucristo? Es mi deseo que tengamos una claridad y una fuerza en las convicciones de la Escritura, que la fe viene por el oír la palabra y que somos santificados por la misma palabra. Venimos a Cristo porque hemos oído su voz por medio de la palabra y somos empoderados por el Espíritu Santo para vivir en santificación por medio de su palabra. Que eso sea claro en nuestras vidas. Que eso sea una fuerza que va creciendo en cada uno de nosotros según vamos entendiendo y conociendo la palabra de Dios. Tercero, y esta lista la tengo ahí en sus boletines, la humillación y unidad en las relaciones interpersonales, que crezcamos en ese sentido de hacernos humildes para que nuestras relaciones sean enriquecidas, hacernos pobres en nuestro ser para hacernos ricos en nuestras relaciones. ¿Cómo vamos a llegar al testimonio número 1? ¿Queremos evangelizar? Necesitamos llegar al testimonio número 1 que el mundo debe de conocer. Mira cómo se aman esos hermanos. Verdaderamente conocerán que son sus discípulos. Y por último, mi deseo y mi oración, que tengan celo y pasión por el trabajo del ministerio.
porque el trabajo del ministerio se hace visible cuando estamos ocupados ejercitando nuestros dones. Dios ha dado dones a su iglesia y por medio de esos dones lleva a cabo sus propósitos, y ahí es cuando nosotros nos empezamos a preocupar por todos los demás, porque sabemos que esos dones solamente se aplican dentro del contexto de la iglesia. No va a encontrar a otra persona fuera de la iglesia donde pueda observar su don. Lo va a encontrar dentro de la iglesia. No va a encontrar a otra persona que sea edificada por su don. Lo va a encontrar dentro de la iglesia. Que crezcamos en ese celo y en esa pasión, en esa intencionalidad de procurar los unos por los otros, de que el mundo vea que verdaderamente nos amamos y que estamos listos para representar a Cristo. Oremos. Dios bueno, Dios de toda misericordia, solo por tu gracia y solo por tu amor es que podemos disfrutar, Dios, de este mensaje. Ayúdanos a tener un corazón inclinado a ti, en agradecimiento a ti, en acción de gracia por todo lo que has hecho, especialmente por Cristo Jesús. Ayúdanos a amar más a Cristo, a ser intencionales con Él. Ayúdanos a mirar más tu rostro por medio de las páginas de este libro que nos has dado a conocer. Ayúdanos a tener un propósito de unirnos a los demás hermanos con un sentido de humildad, y ayúdanos a crecer en pasión y afecto, en celo por el trabajo que tenemos aquí en la tierra antes de que vengas otra vez. Gracias por Cristo Jesús, oramos. Amén. Amén. Vamos a cantar en estos momentos para la gloria y honra del Señor. El canto se encuentra en la parte de atrás de su boletín.